Parciales de orden superior, al igual que en una variable, aprendimos a calcular entonces si teníamos una función de R en R, teníamos entonces la derivada de esta función con respecto a X o simplemente Y' o F'. Después nos enseñaron a calcular la segunda derivada. Y la notación que ocupábamos era d cuadrado f de x cuadrado o la más simple y prima prima. Y así sucesivamente, la primera, la segunda, la tercera derivada, etcétera. ¿Sí? Eso es en una variable. Bueno, acá, para funciones de varias variables, también existen derivadas de orden superior. La segunda derivada, ¿cierto? Pero, como sabemos, ahora estamos trabajando en varias variables. Entonces, si por ejemplo, yo tengo la función x cuadrado más y cubo más 3 y quiero calcular entonces primero la derivada parcial con respecto a x, que lo aprendimos ya, o sea, z sub x, dijimos que esto era 2x simplemente, porque ese es 0 y ese es 0 porque estamos derivando con respecto a x. Entonces ahora la pregunta es si puedo volver a derivar con respecto a x. Claro, podemos volver a derivar con respecto a x. Entonces, la notación que vamos a utilizar es la siguiente. Va a ser muy similar, derivada parcial, ¿cierto? Ay, el cuadrado va acá. Derivada, ¿cierto? Parcial, la segunda derivada parcial con respecto a z, de x al cuadrado, ¿cierto? Aquí. Entonces, esto indica la segunda derivada, derivar dos veces, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces, lo que nos quedó, 2x, lo volvemos a derivar con respecto a x y en este caso sería 2, ¿ya? Ahora, como estas funciones, bueno, en este caso en particular, vamos a hacer otro, ya más bonito, como tiene más de una variable, en este caso dos variables, podríamos volver a derivar la función que nos queda con respecto ahora a la otra variable. Es decir, podrían pedir calcularnos la segunda derivada de z, pero ahora con respecto a la otra variable. Y esta también habla de orden superior. ¿Sí? Ahora, usando la otra notación más cómoda, esta, por ejemplo, es lo mismo que anotar z sub xx, que se ve entonces, primero se hace lo que está más pegadito a la z, ¿cierto? Primero derivo con respecto a x, acá está, ya lo tenía, y lo que me dé lo vuelvo a derivar con respecto a x, es la misma notación. Y en el caso de aquí, que es que se ve como tan raro, esto es derivar z con respecto a y primero y después con respecto a x, ¿ya? O sea, en este caso sería, primero tenemos que derivar nuestra función z con respecto a y. Hagamos primero z sub i. Z sub i sería 3i al cuadrado, porque lo demás sería cero, ¿cierto? Entonces dice, bien, una vez que usted derive con respecto a y, ahí está el resultado, hay que esto derivarlo con respecto a x. Pero acá no me quedó ninguna x, por lo tanto la derivada sería cero, ¿ya? Y así, vamos a ver otro ejemplo un poquito más interesante para que no quede cero. Yo puedo entonces, nos pueden pedir calcular las distintas derivadas parciales de orden superior. Esta es la ZI, pero también podrían pedirme derivada, ¿cierto? Con respecto a I de X. Y esto sería derivar primero con respecto a X y después con Y, que es la que teníamos acá. Derivo Z con respecto a X. Ahí está. Me quedó 2X. Perfecto. Ahora el resultado me dicen derívelo con respecto a Y. Ah, pero es que no tiene Y. Cero entonces. ¿Sí? Y la última derivada que podrían pedirnos calcular, porque son dos variables, entonces puede ser con XX y XY y X. Ahí están las cuatro, ¿cierto? La otra derivada sería d cuadrado z de y cuadrado, que es lo mismo que calcular z sub i. También podrían pedirnos calcular la i. Entonces ahora teníamos que la derivada con respecto a i de esta función es 3i cuadrado. Entonces nos quedaría, voy a hacer acá la derivada de z con respecto a i, eso nos dio 3i cuadrado. Esa es la primera derivada. Y ahora aquí esto nos dice, mire, una vez que derivó con respecto a i,
que es eso, vuelva a derivarlo con respecto a y, que nos quedaría entonces 6y. ¿Te fijas? Así que borrando acá, nos quedaría que esto es 6y. La derivada, ¿cierto? La segunda derivada con respecto a y. Entonces, las derivadas de orden superior es similar a lo que se hacía en una variable. La única diferencia es que como ahora tengo dos variables, ya no es y prima prima nomás, porque antes el y prima prima era porque teníamos una sola variable. Ahora puede ser con respecto a x, dos veces xy, y x, y. Veamos uno más interesante. En este ejercicio vamos a calcular todas sus derivadas de orden superior, todas. Pero primero vamos a calcular las de la primera derivada, que entonces vamos a ocupar la notación derivada parcial de z con respecto a x primero. O simplemente z sub x. Producto, pero este no tiene x, pasa a ser constante. Por lo tanto sería 3x al cuadrado, estamos derivando con respecto a x, por la constante. Se mantiene. Más, estamos derivando con respecto a x, 3x al cuadrado. Esa sería z sub x. Vamos al tiro a calcular la otra. Z, la derivada parcial de z con respecto a y, sería entonces lo mismo que decir z sub i. Entonces ahora, esta es la variable, esta es la constante, sería 4y al cubo por la constante, lo mantenemos. Más eso que es cero porque no tiene i. Listo. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? La derivada de primer orden. Vamos ahora a las derivadas de orden superior, las de orden 2. Entonces, sería derivada de z, de cuadrado z, vamos a hacer de x al cuadrado. Si esa notación no les gusta, coloquemos zxx, que es lo mismo, pero acostúmbrense a las dos notaciones. Vamos. ¿Qué significaba esto entonces? Primero se hace lo que está más pegadito a la z. Vamos a derivar con respecto a x. Ya lo hicimos, ahí está, mire. Esta es la derivada con respecto a x. Y este resultado ahora que me están pidiendo, que lo volvamos a derivar con respecto a x. Ok, todo esto nuevamente con respecto a x. ¿Qué le recomiendo? Que identifique quiénes son variables y quiénes son constantes. Tenemos que volver a derivar con respecto a x. Por lo tanto, el 3 es constante y el y a la cuarta también es constante. Se van a mantener, lo tapamos. Por lo tanto, solamente derivamos el x cuadrado. Y derivada de x cuadrado es 2x por las constantes. Lo voy a dejar expresado primero. Entonces, mantenemos las constantes. Estas son las constantes y solamente derivo el x cuadrado, que es 2x. Después puede multiplicar por el 3, obviamente. Más. Y acá derivamos con respecto a x. Sería 6x. ¿Sí? O sea que esto nos quedaría 6 y la cuarta por x más 6x. Ahí está la derivada, la zxx. ¿Ya? Lo mismo entonces ahora hagamos de cuadrado z de i cuadrado ahora. O sea, en otras palabras nos están pidiendo calcular z y i. Veamos ahora, ¿qué significa esto? Primero, derivemos lo que está más pegadito a la z. Me están pidiendo derivar z sub i. Ahí está, ya lo teníamos. Eso es z sub i. Bien, ahora ese resultado con respecto a i de nuevo. Ok, nuevamente derivamos esto con respecto a i, identificamos las constantes 4, x al cubo, lo mantengo, y solamente me preocupo de derivar el i cubo, que sería 3 i al cuadrado. Listo. Multiplicamos lo que vamos a multiplicar, 12x cubo por i cuadrado. Listo. Del cuadrado ahora z, de x, de y. Vamos a calcular eso. Perfecto. ¿Qué significa esto en la notación más simple? Es hacer ZI X. Veamos entonces. ¿Qué hacemos aquí? Primero lo más pegadito, Z sub I. Aquí está el Z sub I. Bien. Y ahora quieren que ese resultado con respecto a X. Ah, X es la variable y lo otro es constante. Mantengamos las constantes. ¿Listo? Derivemos las variables, en este caso la X. 3x cuadrado. O sea, nos quedaría 12 y al cubo x al cuadrado. ¿Sí? Y la última derivada es calcular derivada, ¿cierto? Segunda derivada de z con respecto a i, x. En la otra notación sería z sub x, y.
Vamos entonces. ¿Qué significa esto? Derivamos z primero con respecto a x. Acá está. Listo. Miremos eso. Bien. Y ahora ese resultado lo derivamos con respecto a y. Y es la variable. Ok, miremos acá. Y es la variable. Esto es constante. Mantengamos las constantes. Derivamos la variable 4y al cubo. Más eso. Ah, pero es que no tiene y. Cero entonces. O sea que esto nos queda 12 y cubo x cuadrado. Y mira lo que pasa acá. Z y X y ZXY, cuando las derivadas son continuas, siempre van a ser iguales. ¿Ya? Estas son las derivadas de orden superior. Que estén muy bien. Chau, chau.